Un hombre pugna por rescatar a los perseguidos y llevarlos a territorio seguro en contra de la autoridad competente. Es El Príncipe de Egipto, el extraordinario musical de Stephen Schwartz y Hans Zimmer, dirigido por Brenda Chapman, Steve Hickner y Simon Wells y producido por Steven Spielberg. La misma historia, con todo lujo de detalles y de minutos, pero sin la impresionante partitura de Zimmer ni las canciones de Schwartz, la podíamos ver en las dos versiones que Cecil B. DeMille hizo de Los Diez Mandamientos, una de 1923 muda y la más conocida de 1956 con Charlton Heston luciendo una peluca y una barba postiza absolutamente memorables y el Mar Muerto abriéndose como si estuviera vivo. A partir de la novela homónima de Leon Uris, inspirada en un hecho real ocurrido en 1947, Otto Preminger contó de nuevo la misma historia mesiánica de Moisés y la Tierra Prometida en Éxodo, película protagonizada por Paul Newman que cuenta la historia del barco, ese Exodus, que llevó a cientos de judíos hasta el recién brotado Estado de Israel. La historia, que afianza la interpretación estadounidense sobre la fundación de Israel, no ha estado exenta de críticas y es deplorada en el mundo árabe. El escritor y periodista Robert Fix, cuyas crónicas pudieron leer en La Vanguardia durante la Segunda Guerra de Irak, describió la novela de Leon Uris como un relato racista y ficticio del nacimiento de Israel y una pieza de propaganda sionista. Pero el viejo esquema mesiánico del relato de Moisés, una historia vinculada muy a menudo a la fundación de naciones, más allá de polémicas legítimas, empapa muchísimas otras películas y novelas, empezando, claro, por esa catedral que es Lawrence de Arabia, de David Lean, con la idea del Mesías inglés que reunió y guió a la nación árabe, o su versión de ciencia ficción, la célebre novela de Frank Herbert, Dune, sea en la inefable versión glam de David Lynch o en la más ortodoxa de Denis Villeneuve, que está a medio rodar. El idéntico esquema también aparece de forma recurrente en la nueva trilogía, por ejemplo, de El planeta de los simios, de Matt Reeves. Volviendo a los judíos, la monumental La lista de Schindler de Steven Spielberg regresa al arquetipo de un Moisés, en este caso alemán y nazi, que reúne y guía a la salvación a los judíos, a los que previamente explotara como mano de obra semiesclava en su fábrica. Aunque la historia sea real, y muy parecida, por cierto, a la de George Ferdinand Dubitz, en Dinamarca, que esta semana contaba el guionista y escritor Jorge Corrales, uno de sus elementos es muy común en las versiones arquetípicas del relato mesiánico, que el Salvador, a diferencia de Moisés, pertenece a la nación de los captores. Esto es así no solo en esta historia, sino también en la de Lawrence de Arabia o la de Paul Atreides, y esta característica, la del Salvador extranjero, volveremos a verla en títulos como Avatar de James Cameron, El último samurái de Edward Zwick, Bailando con lobos de Kevin Costner o Las flores de la guerra de Zhang Yimou, por mencionar unas pocas de las muchísimas películas que cuentan esta misma historia. Esta estructura es tan común que incluso ha empapado la forma en que nos contamos nuestra propia historia. De los millones de europeos que durante el siglo XX emigraron a América del Norte y del Sur, huyendo de las guerras, el totalitarismo o simplemente del hambre, entre los cuales, por cierto, hay no pocos españoles, muchos cruzaron el océano como polizones en barcos de carga y pagando pasajes a capitanes que no podían transportar personas. Si repasan esas historias, nunca vemos tratar a esos armadores y patrones como delincuentes. Y sin embargo, hoy damos esa calificación delincuente a los que hacen lo mismo con quienes huyen de Asia o de África. Por supuesto, la razón por la que esos traslados son tan caros y enriquecen a quienes se aprovechan de ellos es que están fuera de la ley, porque las fronteras están cerradas a los menesterosos, aquí como en Norteamérica. Este giro moral en el relato obviamente tiene que ver con desde qué lado se cuenta una historia. Los europeos ya no emigramos en masa, de momento, así que los que desplazan personas hoy son mafias y ayer eran filántropos. Y la cosa ha llegado tan lejos que en medios de extrema derecha esa calificación se extiende incluso a aquellos que dedican sus desvelos a procurar rescate y salvamento a quienes cruzan el mar, como Oscar Camps y su flota de Open Arms, o la periodista Elena Maleno, que localiza embarcaciones para informar a Salvamento Marítimo. En fin, hagan este ejercicio de pensar en Oskar Schindler cada vez que escuchen en el telediario la expresión mafias de tráfico de personas. Verán cómo cambia la película. Les dejo pensando.